días, son buenas tardes. Casi 6 minutos temprano. Estoy muy agradecido con el Señor por permitirme estar acá. Este, para compartir el tema del día de hoy, que es un tema que el Señor nos ha estado hablando bastantísimo desde el año pasado. Quienes, yo sé que quienes escuchan la radio, y yo sé que no somos todos, pero quienes escuchamos la radio, sabemos que hay un tema que se ha estado tocando con bastante constancia, porque el Señor nos está hablando bastante de ello, y me imagino que es porque es algo importante. Y si el Señor nos sigue hablando de un tema que es similar a este, es porque nosotros aún no hemos obedecido al Señor, ¿verdad? Si ya lo hubiéramos hecho, el Señor ya hubiese pasado página y nos estuviese hablando de otra cosa. Pero si todavía nos sigue hablando de esto, es porque aún nos está costando. Bueno, el Señor nos lleva hablando sobre la importancia de nosotros como iglesia, y que realmente nosotros estemos funcionando como una verdadera iglesia de Cristo, ¿verdad? Y todo lo que esto implica. Evidentemente hemos hablado sobre la importancia de la convivencia, del amor, de la paciencia y un largo etcétera. Son temas de los cuales varios de aquí nosotros hemos estado compartiendo en la radio. Bueno, igualmente el día de hoy vamos a hablar de un tema que está relacionado con esto, que yo creo que es una enfermedad que ha estado afectando muchísimo a la iglesia, de esas enfermedades que poco a poco van tomando espacio en el corazón de cada uno de nosotros y que debemos de combatir. Y para esto, ustedes saben muy bien que a mí me gustan, mientras más raro el nombre del profeta, más veces leo ese libro. Entonces vamos a irnos al libro de Sofonías, capítulo 1, versículo 12. Y se los juro de verdad que sí existe ese libro. No me lo estoy inventando. ¿Sofonías qué? 1:12. Quien ya lo tenga y que Adán escoja dedocráticamente. En aquel tiempo registraré Jerusalén como lámparas, para castigar a los que reposan tranquilos como vino en su sedimento, a los que piensan, el Señor no va a hacer nada, ni para bien ni para mal. Amén. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: buscaré con linternas en los rincones más oscuros de Jerusalén, para castigar a quienes descansen cómodos en sus pecados, pensando que el Señor no les hará nada, ni bueno ni malo. En la Nueva Traducción Chiapaneca dice: buscaré con linternas en los rincones más oscuros del Jordán, para castigar a quienes descansen cómodos en sus pecados, pensando que el Señor no les hará nada, ni bueno ni malo. ¿Qué? ¿Quién puede decirme cuál es el problema que se encuentra con esas personas que están cómodas en sus pecados y que piensan que el Señor no va a hacer nada, ni bueno ni malo? Les doy la chance de levantar las manos, si no, escojo democráticamente y todos participamos aquí. Ay, bueno, no les gusta la democracia a ustedes. Vamos a decirle a la hermana Susi. Va de nuevo la pregunta. ¿Puede decirme cuál es el problema con estas personas que piensan que el Señor no les va a hacer nada, ni bueno ni malo? Bueno, primero hay dureza en el corazón. Claro. Y no le permitimos al Señor que Él pueda trabajar en nuestro corazón, y para eso necesito tener humildad. Y el Señor está haciendo un llamado a que realmente tengamos un arrepentimiento genuino, no que disimulemos estar bien delante de Él. Y pues como se nos ha dicho siempre, yo puedo decir que estoy bien, pero mi fruto no muestra eso.
Así es. El tema del que vamos a estar hablando el día de hoy es la apatía. Para quienes tengan, sé que todos aquí anotamos, entonces para que escriban la apatía, no los tapatíos, la apatía. Ese es el tema del día de hoy. Y bueno, para quienes me conozcan saben que me gusta como andar un poco en lo que viene siendo las palabras. La etimología de la palabra apatía viene del griego antiguo apatheia, que está formada por el prefijo a, que significa sin, ¿no? Como la palabra ateo viene con la palabra a, que es sin, y teos, que es Dios. Bueno, la palabra apatía viene con el prefijo a, que significa sin o negación, y patos, con H entre la T y la O, que significa emoción, pasión o sufrimiento. O sea, hace que su significado etimológico es falta de emoción o sin pasión. Claro que esto es la apatía llevado a lo terrenal, pero el día de hoy vamos a estar hablando de lo que es la apatía espiritual, ¿verdad? Es una profunda indiferencia, falta de motivación o frialdad hacia lo sagrado o el propósito de Dios hacia nuestras vidas. Y esta es una pregunta para todos, nada más levanten sus manos si saben cuál es la respuesta. ¿Quiénes saben cuál es así en general no pasa nada, ¿quiénes saben cuál es el propósito que tiene Dios para sus vidas? En específico, no preguntando propósitos generales, ni cosas que tenemos que hacer todos como hijos de Dios. ¿Quiénes ya saben cuál es el propósito de Dios para sus vidas específicamente? Que levanten la mano, por favor. No tienes que pasar el micrófono, no pasa nada. Solo es para saber porque bien lo estábamos compartiendo, lo estamos hablando con el grupo de varones el jueves. Por algo Dios nos llamó acá, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo en eso. ¿Sí o no? Entonces, si Dios nos llamó a que estuviésemos acá, hay un propósito que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros que estamos acá, sin importar la edad. Desde el más grande al más chico tiene un propósito en específico, y Dios permitió que nosotros lo conociéramos a la edad que para su propósito venía bien. Entonces, cada uno de nosotros debemos de tener claro cuál es el propósito que tiene Dios para nuestras vidas. Si no, dijera el apóstol, si no sabemos a dónde vamos, cualquier combi nos lleva. Entonces, ¿para dónde nosotros estamos trabajando realmente si no conocemos el propósito de Dios? Y también tengamos en cuenta que tenemos un Dios justo. Si nosotros le preguntamos, quizás nos diga, todavía no tienes que saber, pero trabaja en esto y tienes que apuntar a esta dirección. Pero si ninguno de nosotros se esmera y se preocupa en saber cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, entonces nosotros nos vamos a desarrollar una apatía dentro de nuestros corazones. ¿En qué sentido? En que a mí no me importa lo que vaya sucediendo en la iglesia porque Dios no tiene ningún propósito para mí y solo vengo a calentar la silla y el asiento acá. Santiago 4:17 dice claramente, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. O en la Reina Valera 1960, ¿qué dice? Yo sé que es algo que ustedes se lo saben de memoria. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y los propósitos de Dios, ¿qué son? Son buenos, agradables y perfectos. Y si yo sé entonces que los propósitos de Dios son buenos para mi vida, porque ya es algo que más allá de haberlo leído en la palabra, es algo que se nos ha predicado acá. Si sabemos que los propósitos de Dios son buenos y yo no actúo conforme a los propósitos de Dios, entonces ¿qué estoy haciendo? Entonces estamos pecando. Y ahora, la gran pregunta del millón: si estamos pecando y no estamos haciendo la voluntad de Dios, y ahí es donde entra la apatía, ¿por qué no nos importa? ¿Quién es el valiente en responder? Porque si
si estamos haciendo lo malo, nosotros lo sabemos. Todos quienes estamos aquí sabemos qué es lo bueno y lo malo, porque se nos ha dicho múltiples veces. Y todos en algún momento, algunos leerán la palabra todos los días durante varias horas, algunos solo lo leerán unos minutos durante la semana, pero aún así todos sabemos qué es lo bueno y lo malo. Porque independientemente de cuánto tiempo leamos la palabra, todos venimos aquí los domingos y aunque nos durmamos o despertamos entre el sueño y el cabeceo, algo nosotros recibimos. Y sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Ahora la pregunta es, ¿por qué si sabemos que estamos haciendo lo malo, por qué no nos importa? Ahí es la gran pregunta del millón, porque si no nos importa quiere decir que no soy muy diferente a alguien que no es hijo de Dios. El hermano José quería participar, Adán. Por favor. Gracias, hermano. Sí, hermano, mire, cuando uno sabe la palabra y no la vive, aparte que endurece uno el corazón, pues no vivirlo, y es lo que yo le decía a mi esposa y a mi hija, que pueden pasarse con la Biblia todo el día, pero no se ven los frutos o no se ve la forma de nueva vida. Así es. Entonces, no, aquel viejo hombre todavía existe. Entonces, yo puedo andar con la Biblia todo el día bajo el brazo, y mi comportamiento y mis actitudes pueden ser del mundo, ¿no? Entonces, tengo que cuidar esa parte donde uno endurece el corazón y desobedece. O sea, no escucha uno la voz de Dios, mucho menos sujetarse, mucho menos obedecer al Señor. Entonces, hacer en nuestra vida la vida del Señor, pero en vida, en realidad, no nada más en lo que se vea de apariencia, ¿no? Ok. Eso es mi parte. Ahora vamos a escuchar los tres puntos de vista. Escuchamos el punto de vista de un varón. Ahora necesito una varona y vamos a pedir a la hermana Carla que participe y nos diga por qué, si uno sabe hacer lo bueno y no lo está haciendo, ¿por qué no nos importa? Digo, es que es importante saberlo porque la forma en la que Dios nos hizo a cada uno de nosotros, tanto varón como varona, es diferente. Y muchas veces vemos las cosas de manera diferente y eso nos lleva a que esas diferencias muchas veces nos lleven a no ponernos de acuerdo y entonces es una forma también de desarrollar un tipo de apatía. Yo creo que la falta de un arrepentimiento genuino tiene mucho que ver. O sea, si no hay un arrepentimiento verdadero en nuestro corazón, no puede haber un cambio, porque en verdad no hay una revelación de pecado, pues. O sea, no hay algo que digas tú, esto que está pasando en mi vida verdaderamente ya no lo quiero, ¿no? Como cuando, no sé, como cuando ya comiste tanto que llega un momento que dices, ya no, ya mi cuerpo ya lo vomita, ¿no? O sea, esa es la parte que nuestra vida tiene que demandar o tiene que tocar, ¿no? Decir eso yo ya no lo quiero para mi vida. Y en ese sentido, pues es cuando le pedimos al Señor, ¿no? Que nos ayude, porque en verdad hay cosas que son verdaderamente difíciles de sacarlas o de darnos cuenta de que están mal en nosotros, pero el Señor lo sabe. Entonces, si hay algo que nos está sonando en el corazón, pues tenemos que decirle a Él que lo revele para que haya ese arrepentimiento y haya un cambio. Y para todos los que han llevado el estudio del arrepentimiento, ¿cuál es el ejemplo más claro de alguien que no se dio cuenta de su pecado, pero cuando le fue revelado por el Señor, se dio cuenta de que estaba haciendo algo malo y se arrepintió delante del Señor, pero rasgando sus vestiduras y llorando delante del Señor, ayunando durante varios días? David, claramente, ¿verdad? Cuando le fue revelado a David el pecado que él había cometido, él en ese momento tenía dos opciones. La primera opción era mandar a matar al profeta, porque al final del día él era rey, él podía hacerlo, carnalmente hablando, porque ¿quién se va a atrever a que alguien le venga a hablar de esa manera al rey?
O la segunda opción es lo que al final terminó haciendo David, que fue arrepentirse del pecado que él estaba cometiendo. Y muchas veces nosotros optamos por la segunda opción. Optamos por la voz de callar la voz del Espíritu Santo que nos está diciendo que estamos haciendo mal y seguir con nuestro pecado. Porque al final del día, seamos sinceros, no nos importa. Porque si nos importara, hiciéramos algo al respecto. Yo creo que todos aquí, cuando hay algo que realmente nos importa, actuamos acorde y actuamos deprisa. Si hay algo que me urge, si tengo que ir a hacer un mandado, lo hago lo más rápido posible. Si tengo que ir a hacer diferentes, no sé, mandados a lo largo del día, pues lo hago de manera rápida, porque es algo que a mí me importa. Pero cuando nosotros nos mostramos indiferentes a la voluntad de Dios, ahí de esa manera nosotros le estamos demostrando a Dios que realmente no nos importa lo que Él tenga preparado para nosotros, sin que nosotros realmente lo estemos diciendo de boca. En lugar de tristeza, este tipo de apatía se caracteriza por una persistente desgana de practicar la oración, asistir a servicios, tratar de conectarse a Dios, y suele derivar en una vida rutinaria y sin sentido. Ya es cuando nosotros nos hacemos la pregunta: ¿quiénes de aquí no hemos tenido ganas de venir a algún servicio? El apóstol, yo, pero me acuerdo que yo lo doy. ¿Quiénes de nosotros, aún con ese desgano, venimos a los servicios? Porque ahí es donde marca la gran diferencia. Porque tampoco podemos demonizarnos y decir: es que no tienes ganas de venir a la iglesia, te vamos a sacar de la iglesia y ya no vuelvas a venir. Todos llegamos a pasar por ello, algunos por cansancio físico, otros por cansancio espiritual, otros por rebeldes, también seamos honestos. No podemos excusarlos. Hay gente que yo también comprendo que trabaja y que por eso no llega a los servicios, pero también hay gente que regresa del trabajo a la mitad del servicio y se puede unir a nosotros, o se interesa: oigan, ¿saben qué? Yo ya no puedo venir a estos servicios, pero me gustaría poder aprender de lo que se está viendo ese día. ¿Habría alguna manera de tener algún estudio extra? ¿O habría alguna manera de grabar esos estudios para que yo los pueda ver después? Pero la falta de interés y ese tipo de apatía lleva a que, pues no asistí, hay quien vea qué se vio ese día. Porque de nuevo, no nos interesa. Cuando nos interesa algo, realmente le ponemos el empeño. Pero cuando no, realmente se nota. Entonces nos debemos hacer la pregunta de: ¿realmente venimos con ganas a los servicios de la iglesia? ¿O hay ese desgano de asistir a los servicios que se tienen aquí? Porque claramente a Dios no le gusta la actitud que nosotros tomamos cuando decidimos ausentarnos de las actividades, ¿verdad? No porque nosotros seamos necesarios en la iglesia, de nuevo, y no porque le estemos haciendo un favor a Dios o un favor a las autoridades de esta casa. Muchas veces confundimos el asistir a la iglesia con asistir a la presencia del apóstol Adolfo, a la profeta Lucy o a la pastora Laura. Si me enojo con ellos, ya no vengo a la iglesia. Sí. Pero el apóstol, la profeta y la pastora no son la iglesia. Ellos son las autoridades que Dios ha dado a la iglesia. Entonces ahí vemos que realmente no hay una excusa. Y yo de primera mano lo digo, yo muchas veces me he molestado con el apóstol, la profeta y la pastora. Pero es diferente porque ellos no son la iglesia. ¿Puedo molestarme? Sí, y es muy normal. Y yo creo que quienes se han molestado con ellos en algún punto de sus vidas, que levanten la mano. Yo también me molesto conmigo. Claro, y es absolutamente normal. El hermano José no levantó la mano, pero yo sé que sí, él sí también. Pero yo sé que realmente todos en algún punto nos hemos molestado con ellos porque curiosamente están haciendo el trabajo que le corresponde. Que muchas veces ese trabajo es sacarnos de esa apatía que nosotros sentimos, que realmente nos demos cuenta de que estamos pecando. Y a nadie de nosotros nos gusta que nos digan eso. A nadie.
Nadie aquí es lo suficientemente masoquista para decir, ay, cómo me encanta que me llamen la atención y que me digan que estoy pecando y que estoy mal y que necesito cambiar. Pero es necesario. La diferencia es qué hago yo con esa información. Porque me pueden decir 1001 veces, vamos a poner el ejemplo de dormirse en los servicios de las prédicas. A mí me pueden decir 1001 veces que no me duerma. A mí me pueden dar agua, me pueden dar refresco, me pueden dar café o me pueden echar spray en la cara. Pero si al final del día mi corazón está dispuesto a no poner atención, me va a dar sueño y me voy a dormir. ¿Por qué? Porque no me interesa y no hay nada natural que me vaya a hacer despertar. Porque mi problema es espiritual. Y si espiritualmente no estoy dispuesto, ahora sí, como dice en el mundo, el zapato ni a la fuerza entra. Y vemos en la palabra que claramente en Romanos 12, vayan a su Biblia, por favor, léanlo. El que todos nos sabemos de Romanos 12, que lo tenemos bien grabadito. Vamos a pedirle al hermano Isaías que lo lea, por favor. 12:2, ¿verdad? 12:1 y 2, por favor. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén. En la versión, ya sabemos qué versión, la versión que habla bien bonito, la del mensaje dice: por lo tanto, esto es lo que les pido que hagan, mediante la ayuda de Dios. Ahora que Él ha tenido tanta compasión de ustedes, tomen su vida diaria y ordinaria, su dormir, su comer, su ir al trabajo y su caminar del diario, y colóquenlo delante de Dios como una ofrenda. Aceptar lo que Dios hace por ustedes es lo mejor que puedo hacer por Él. No se amolden a su cultura actual al grado de encajar en ella sin siquiera pensarlo. En lugar de eso, concentren su atención en Dios. Serán transformados desde el interior. Reconozcan rápidamente lo que Dios quiere de ustedes y muévanse para hacerlo. A diferencia de la cultura que los rodea, que siempre los está arrastrando hacia abajo, hacia un nivel de inmadurez, Dios busca lo mejor de ustedes y desarrolla en ustedes una madurez bien formada. Y quiero hacer énfasis en la parte donde dice, serán transformados desde el interior. Eso quiere decir, en otras palabras, más que una alabanza que nosotros sabemos, la de desde mi interior, quiere decir que el verdadero cambio viene cuando yo quiero hacer el cambio también. Lo que les decía anteriormente, no hay nada exterior que nos venga a hacer el cambio. Platicando con mi mamá le decía, incluso podría Dios resucitar al apóstol Bonnie y tenerlo aquí enfrente y predicar 5 horas, pero si yo no quiero cambiar, nunca voy a cambiar. Y no porque sean mis fuerzas, pero tiene que haber una voluntad dentro de mi corazón de querer hacer un cambio para que mediante la ayuda de Dios ese cambio realmente venga a hacer efecto en mi vida. Pero mientras yo siga viendo lo que están haciendo los demás y los errores de los demás y cómo los demás no son perfectos, entonces Dios nunca va a poder hacer nada en mi vida. Amén.
¿Por qué? Porque estoy más concentrado en ver qué están haciendo los demás y los errores de los demás, en lugar de ver qué está sucediendo en mi vida. Y pienso que todos los demás problemas de los hermanos giran en torno a mí. Porque claramente nosotros somos el centro del universo y de los propósitos de Dios, ¿verdad? Seguramente. Y eso es a lo que Dios quiere. Y eso es lo que realmente Dios quiere que nosotros reflexionemos el día de hoy. Yo creo que es uno de los puntos es quitarnos la mentira de que todo gira en torno a nosotros, no hermanos. Si llega a haber algún malentendido con los hermanos, muy probablemente nadie lo hizo con tal de ofenderlos directamente a ustedes. Porque cuando ocurre una ofensa, hay dos partes, el que ofende y el ofendido. Así es. Y el que ofende está haciendo mal, porque no tiene que ofender a su hermano, evidentemente. Y el ofendido también está haciendo mal porque no guarda su corazón. Así es. Esa mentalidad que últimamente se ha hecho muy común de victimismo es parte también de la apatía, porque ese victimismo y también la apatía lleva a ser como un animal cuando está arrinconado. En el momento en el que Dios quiere quitar esa apatía y ese victimismo, lo que hace un animal que está arrinconado y con miedo es atacar. Y cuando el Señor empieza a hablarnos, no directamente el Señor, pónganle la autoridad que quieran, Dios nos empieza a confrontar con esa apatía y con ese victimismo. Lo primero que hacemos en nuestras cabezas es criticar al que nos está diciendo y decir, ¿por qué me lo está diciendo esto? Si él no sabe, si él no ha vivido lo que yo he vivido. Yo he sufrido durante mucho tiempo en mi infancia, en mi adolescencia. Yo veo que él aún tiene estos errores, y eso lleva a que cerremos nuestra mente. Y Dios no puede trabajar con nosotros de esa manera. Bueno, spoiler, sí puede, pero no nos gustaría. Porque sabemos que al final del día el propósito de Dios se va a hacer. Y nos decía el apóstol Bonnie, y no creo que solo se aplique dentro de lo que es el matrimonio, pero decía el apóstol Bonnie, para quienes no se quieran casar, pero Dios tenga en sus propósitos que ellos se casen, muy seguramente les aplica un Adán. ¿Quién sabe qué es eso? ¿No? Quien no se quiera casar, digamos, yo no me quiero casar, pero el propósito de Dios en mi vida es que me case. Bueno, pues no quiero poner ejemplo a algún hermano, porque también pero digamos, entonces, yo no me quiero casar, pero el propósito de Dios es que si me case, Dios me va a aplicar un Adán. Así es. Así es. Muy sencillo. Voy a quedar inconsciente y cuando me levante ya estoy casado. Y eso fue lo que pasó con Adán. Adán se durmió. Pero la circunstancia es que evidentemente Dios no quiere que nosotros hagamos eso. Sabemos que la palabra dice que nosotros estamos en un culto racional y que nosotros hacemos las cosas de manera intencional, o deberíamos hacerlo de manera intencional, porque quien haga las cosas de manera intencional entonces es como un animal que simplemente está haciendo la obra de Dios de alguna forma u otra. Pero el asunto es, al final del día vamos a estar haciendo el propósito de Dios, tanto por las buenas o por las malas. Pero mientras nosotros sigamos teniendo esa apatía a hacer la voluntad de Dios, nosotros al final del día, punto número 1, vamos a estar atrasando lo inevitable, y punto número 2, nos va a doler bastante cuando la paciencia de Dios se acabe. Porque la palabra dice que Dios es grande en misericordia, grande, pero se acaba esa misericordia. Llega un punto en el que Dios se va a cansar y te va a decir, lo traté de muchas maneras, pero si no quieres entender,
de alguna u otra manera vas a tener que llegar a entender. Porque al final del día, a ver, levanten sus brazos lo más alto que puedan. Lo más alto. Y ni así le hacen cosquillas al Señor, así que no peleen con Él. Vamos a leer un proverbio muy bueno y vamos a pedirle al hermano José Junior que nos lea Proverbios 19:15, por favor. La pereza lleva a un sueño profundo y el negligente padecerá de hambre. Ya, otra vez, ajá, léelo de nuevo, por favor. La pereza lleva a un sueño profundo y el negligente padecerá de hambre. En la versión del mensaje dice: la pereza te arrastra a un mundo de fantasías y la holgazanería te deja con el estómago vacío. Que no trabaja, que no coma. Exactamente. Ahí nomás. Se van a quedar muchos sin comer. Entonces, a partir del día de hoy, la hermana Carla les va a preguntar si chambearon durante la semana, si no, no hay comida. Ahí lo ven ustedes. Pero bueno, volviendo al versículo clave con el que nosotros empezamos, dice que Dios va a escudriñar con linterna, no a quienes estén haciendo un gran escándalo, y esto es algo muy importante, sino a los que están en quietud absoluta e indiferencia. O sea, hace que Dios va a analizar y escudriñar con linterna a los hermanos que nunca quieren participar, a los hermanos que siempre se ocultan y a los hermanos que casualmente nunca están dispuestos para participar en las obras del Señor. Esos son los que Dios está buscando y analizando. Para describirlos, el profeta Sofonías utiliza la metáfora del vino. Dice: los que reposan tranquilos como el vino asentado. Sin embargo, en la versión del mensaje dice algo más fuerte. Dice: para quienes están asentados sobre sus propias heces. Y claramente esto quiere decir para quienes no les importa qué esté sucediendo. Volvemos con lo que viene siendo el problema de la apatía. Y ahora, ¿quiénes aquí realmente les gustaría estar asentados sobre sus propias heces? Que levante la mano. Si alguien la levantaba me iba a preocupar de verdad. ¿No está? Si en lo natural no nos gustaría estar asentados sobre nuestras propias heces, ¿por qué permitimos que espiritualmente estemos bañados sobre nuestras propias heces? Si ni siquiera nos movemos. No decidimos hacer nada para poder avanzar dentro del propósito de Dios. Primeramente porque, como vimos al principio, ni siquiera conocemos cuál es el propósito de Dios. Y si nosotros no conocemos cuál es el propósito que tiene Dios para nosotros aquí en nuestras vidas, pues está muy bonito el Club Social El Jordán entonces, porque no estamos haciendo nada. Y eso lleva a que tengamos una desconexión totalmente con las actividades que se tienen aquí en la iglesia. Entonces, si yo Mauricio, sé cuál es el propósito que tiene Dios para mi vida y lo que Él quiere hacer a través de mi vida, entonces ahí sí me llega el interés entonces me tengo que preparar. Entonces tengo que orar al Señor, tengo que tener una relación con Dios,
tengo entonces que venir también a los estudios para aprender lo que Dios quiere enseñarme. Amén. Pero si no sé qué quiere Dios para mi vida, entonces no me interesa venir a los servicios. Y por eso es que muchas veces cuando es el miércoles de los estudios, muy pocos hermanos llegan. Y eso es una resta constante, porque de todos los que somos la iglesia del Jordán, los que llegamos los miércoles no somos todos. De los que llegamos el miércoles, quienes ponen atención, no somos todos. Y de los que ponen atención a los que ponen en obra lo que se habla los miércoles, somos muchos menos. Pero nos quejamos porque Dios no nos habla a nosotros, cuando realmente Dios nos está hablando en todo momento. Eso, sumado a los estudios de los miércoles, quienes tengan estudios, porque sé que hay estudios prácticamente todos los días de la semana, no llegan todos y no ponen atención todos. Y muchas veces, porque yo lo he visto, muchas veces entro a las grabaciones de YouTube, como son en línea, muchos aprovechan a hacer todos sus mandados y tener el estudio como ruido de fondo, como los que ponían la tele nada más para que haya ruido y no esté silencio en la casa. Y muchas veces ustedes también lo están haciendo. Y lo digo porque yo en su momento también la radio la tenía ahí de sonido de fondo. Pero el Señor no quiere eso. Si hay un hermano, más allá de si nos caiga bien o mal el hermano, hay alguien a quien Dios está utilizando para poder enseñarnos cosas importantes, y ese desgano y esa apatía de no querer aprender lo que Dios tiene preparado con nosotros porque me cae mal quien lo está hablando, al único que le afecta es a nosotros. Amén. A nadie. No le estamos haciendo ni el favor a Dios ni al hermano. Así es. El hermano va a estar ahí, sea uno o dos quienes estén conectados, pero Dios le dice que tiene que estar ahí. No somos indispensables para Dios. Y si el hermano nos cae mal o yo estoy peleado con Dios y decido no asistir a los estudios, de nuevo, al final del día el problema somos nosotros. Y los únicos afectados vamos a ser nosotros. Pero mientras no nos estemos dando cuenta, pues al final del día siempre vamos a hacer una queja delante del Señor. ¿Por qué muchos de nosotros, o bueno, todos nosotros pasamos por pruebas? Y eso lo tenemos clarísimo. Dios nos está probando en diferentes áreas de nuestras vidas porque nos quiere llevar a la estatura del varón perfecto. Ahora, el problema sería, ¿por qué muchos de aquí seguimos en la misma prueba? Esa es la pregunta que nos deberíamos de hacer. Porque los viernes antes de iniciar oraciones decimos, ¿quiénes estamos pasando por pruebas? Y todos levantábamos la mano y ahí nos reímos entre nosotros. Y está bien. Pero, ¿quiénes de aquí siguen en la misma prueba? ¿Por qué siguen en la misma prueba? Ahora digan, en el punto de vista de los padres, ¿para ustedes sería normal que su hijo se quede en tercer semestre durante 5 años? ¿Está haciendo maestría de ese semestre? Pues por supuesto que no. No, es que yo estoy teniendo una prueba en mi carácter. Bueno, claramente Dios quiere cambiar nuestro carácter. Pero ¿por qué seguimos en la misma prueba de carácter después de muchos años? Porque soy el pueblo de Israel, nada más estoy dando vueltas en círculos y en círculos y en círculos y en círculos, pero no llego al punto que Dios quiere que yo cambie. ¿Por qué sigo pasando por pruebas económicas durante muchos años? Porque estoy en círculos, en círculos, en círculos, en círculos, y no cambio lo que uno sabe, lo que Dios quiere que cambie. Es lo peor de todo, por así decirlo. Porque todavía podría ser medio justificable el decir, bueno, estoy dando vuelta en círculos porque no sé qué Dios quiere que cambie de mi vida. Pero todos aquí sabemos qué es lo que Dios demanda de nosotros. Y no lo estamos haciendo, eso también es parte de la apatía. El saber qué tengo que cambiar dentro de mí y no actuar acorde, me lleva entonces a estar pecando constantemente y me lleva a ser un ancla dentro de la iglesia. Y de eso nos quejamos bastante.
somos el ancla de la iglesia, no permitimos que los demás hermanos estén avanzando, pero sí estamos prontos a criticar a los hermanos que sí quieren hacer algo para cambiar. Así es. Y díganme, hermanos, ¿por qué pasa eso? Y vamos a pedirle, porque tiene rato que nadie participa, vamos a pedirle a la hermana Majo Moreno. Moreno, ahorita sigue, ¿verdad? No te preocupes, Sara. En relación a lo que estamos hablando ahorita, en todo lo que viene siendo la apatía, ¿por qué si, utilizando el versículo, ¿por qué sabiendo hacer lo bueno nosotros no lo hacemos? Y atacamos constantemente a los demás en lugar de ponernos a analizarnos a nosotros que no somos perfectos. Porque siempre tenemos la respuesta de justificarnos y no tomar acción en nuestros errores. Porque es más fácil culpar a otro que ver mi error. Así es. Porque es más fácil ver la paja del ojo ajeno que ver la viga que nosotros tenemos. Va relacionado con lo que les comentaba anteriormente. Cuando Dios nos confronta con nuestra apatía, empezamos a atacar. Y, hermanos, es muy sencillo. Se ve en la mirada. Así es. De verdad. De veritas. Se ve en la mirada. Cuando alguien tiene esa mirada de estar atacando, claro que yo no soy tan espiritual como las autoridades o muchos de ustedes lo son, pero hay cosas que se manifiestan tanto espiritual como físicamente. Así es. Y son muy evidentes de ver. Y lo peor de todo es que lo vemos todos excepto el que lo está haciendo. Y dirían por ahí, te ves mal. Pecar se ve mal, pero tú como ofendedor te ves mucho peor, dirían las películas piratas. Podemos marcar 3 puntos importantes dentro de lo que viene siendo la apatía espiritual. Vamos a ir con el primer punto. La desconexión emocional y moral. La apatía no es necesariamente odiar lo bueno o amar lo malo, sino de manera precisa es que me dé exactamente igual. Al afirmar, en la parte de Sofonías que dice, al afirmar que Dios no hará ni bien ni mal, las personas de los días de Sofonías habían llegado a la conclusión que a Dios no le importa lo que suceda en el mundo. Y como a Dios no le importa lo que suceda en el mundo, no le va a importar si yo estoy pecando. No le va a importar si yo asisto a los servicios. No le va a importar si yo estoy criticando a mis hermanos. No le va a importar que yo esté siendo una piedra de tropiezo constante todas las semanas en la vida de mis hermanos. Y tampoco le va a importar que yo con mis actitudes lleve a mis hermanos a la ira. Porque hay una gran diferencia, hermanos. Hay una gran diferencia entre el famoso título cuyo portador soy yo, del hermano Lija, a ser un hermano que lleve a la ira. Es muy diferente. Y todos aquí hemos actuado muchas veces de esa manera, con tal de llevar a ira a un hermano y querer exponer a ese hermano cuando ya está enojado. ¿Qué clase de familia somos? Porque al momento que se dice aquí, nosotros como iglesia somos hermanos y nos hablamos bien bonito, buenos días hermano, ¿cómo estás? Y nos declaramos la palabra, muy bonito todo, pero ¿qué demuestran nuestras acciones? Al momento de decir que nosotros somos la familia de Dios y que somos hijos de Dios y que nos tratamos como hermanos, ¿saben cuál es el mayor problema? Que traemos el concepto de nuestras familias carnales a la iglesia. Y si yo vengo de una familia rota, pues entonces trato a mis hermanos
como me enseñó mi familia rota. Y si yo vengo de una familia en donde nadie expresaba sus emociones y todos explotaban con ira, entonces yo vengo a la iglesia a explotar en ira, porque al final del día pues eso es mi familia. Y si en mi familia todos se expresaban mediante golpes, golpeo a mis hermanos. Evidentemente no a golpes así, pero a llevarse muy pesado, cuando esa no es la familia. Lo que nosotros llegamos a medio conocer como familia es terrenal, pero si nosotros no nos enfocamos en saber cómo es la familia espiritual, entonces ¿de qué sirve que nos estemos endulzando el oído con la palabra hermanos si no somos hermanos? Es entonces, también la apatía, la pérdida total de capacidad de asombro, de indignación o de entusiasmo. No, sigue siendo parte del mismo punto. Entonces viene siendo parte de, me da igual lo que Dios esté haciendo en la vida de mis hermanos. Y lo peor de todo es que, como estábamos comentando anteriormente, preferimos criticar al hermano que está tratando de hacer algo. Y ahí viene la siguiente pregunta. Y no se preocupen, no voy a repetir participantes. Al final ya creo que la mayoría de nosotros participamos, así que los que ya hablaron, pueden estar tranquilos. Excepto la hermana Carla, ella va a pasar 2 veces, creo. Y los que leyeron la palabra no cuentan como participación. Una vez les aviso. Entonces vamos a pedirle al hermano Josito Junior. En términos coloquiales, ¿por qué no cachamos, pichamos ni dejamos batear? O sea, porque yo no quiero hacer la voluntad de Dios, y cuando un hermano hace la voluntad de Dios, lo critico. O como muchas veces decimos, el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Por eso que Por favor. Te lo voy a poner con un ejemplo. ¿Por qué yo, Mauricio, no quiero hacer la voluntad de Dios, pero cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios, te critico? Un ejemplo, como tú me dijiste, yo, como ejemplo, se llama, yo ya sé mi propósito, ¿ya? Pero tú me criticas, pero tú todavía no sabes, un ejemplo, cuál es tu propósito aún, un ejemplo, ¿ya? Entonces yo critico Sí, tu propósito porque yo no sé mi propósito. ¿Eso es lo que vas? sí, pero entiendo. Ok. Entonces, lo que está diciendo el hermano José Junior es lo que también tiene sentido realmente, porque es lo que nosotros conocemos como envidia. Al final me molesta que el hermano sí esté haciendo la voluntad de Dios, porque ¿saben qué significa eso? Eso significa que si yo no lo he hecho, ha sido porque yo no he querido. No por alguna circunstancia exterior. Exactamente. Deja en claro que si yo no estoy haciendo la voluntad de Dios es porque yo no quiero, no porque yo no pueda, no por mis excusas, no por lo que viví, no por cómo soy, no por lo que me enseñaron, porque no quiero. Y entonces, de nuevo, ¿qué nos lleva a hacer la apatía? A empezar a atacar al hermano que está queriendo hacer lo bueno. Y como lo empiezo a atacar, empiezo a hacer una piedra de tropiezo para él, para que el hermano que quería hacer lo bueno y estaba empezando a hacer lo bueno, lo arrastro de nuevo hacia el pecado. Porque así, mejor todos cómodos en la oscuridad, a que alguien encienda la luz. Porque cuando se enciende la luz, se demuestra todo lo que está mal.
Es como si nuestros papás nos dijeran que ordenáramos nuestro cuarto y les queremos mostrar nuestro cuarto ordenado con las luces apagadas. Así cualquier cuarto está ordenado. Pero que se encienda la luz, que se abra el closet para ver si no está todo amontonado ahí metido, que se cheque debajo de la cama. ¿Realmente estamos siendo limpios, estamos siendo ordenados? ¿O no lo estamos haciendo? Y cuando un hermano quiere hacer lo bueno, lo primero que hacemos es criticar. Porque es muy fácil criticar al hermano, porque es muy fácil hacer lo malo, y eso lo tenemos que tener muy claro. Es muy fácil irnos por lo malo. El mismo Pablo lo decía en alguna parte del Nuevo Testamento, yo lo sé. Pero en el momento de que Pablo está diciendo que él sabe que es hacer lo bueno, pero muchas veces él termina pecando cuando él quiere hacer lo bueno, porque pecaba sin darse cuenta. Lo estoy leyendo en la versión del Mensaje, así lo dice más o menos. Y dice, cuando sé hacer lo bueno y cuando quiero hacer lo bueno, termino haciendo lo malo, porque hay una parte dentro de mí que inconscientemente se va a hacer lo malo. Pero ¿sabe cuál es el asunto? Que uno quiere hacer lo bueno de acuerdo a lo que uno conoce, no de acuerdo a Dios. Y pensamos que Dios se rige bajo lo que nosotros conocemos como bueno o malo. Y decimos, ay, ¿por qué Dios es tan duro con el hermano, por ejemplo, con el hermano Alfredo, si él tan buen hermano que es? De verdad que Dios es injusto. No podemos poner la regla de medida que Dios nos puso a nosotros en contra de Dios. Y eso lo tenemos que tener bastante claro. Dice Apocalipsis 3, 15 y 16. Yo sé todo lo que haces. Yo sé todo lo que haces, Carla. Yo sé todo lo que haces, Luz. Yo sé todo lo que haces, José. Digo, ahí ataco de 1 a 3. Yo sé todo lo que haces tú, Iglesia Jordán. Que no eres ni frío ni caliente. Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro. Pero ya que eres tibio, o sea, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora sí, o te gusta el café americano, el frappé, nada que medio tibio el café. Tenemos que ser o fríos o calientes. Radicales, exactamente. Levante, ahora sí es pregunta como para todos. ¿Quiénes quieren hacer la voluntad de Dios? Que levante la mano. Dejen de escribir y levante la mano, porque si no levanta la mano por escribir, te estoy tomando en cuenta que no quiere hacer la voluntad de Dios. Ok, quieren hacer la voluntad de Dios, perfecto. Entonces, sean acordes, actúen acorde, pues. Sean o fríos o calientes. No quiero hacer la voluntad de Dios, Señor. Ok, me voy. No voy a formar parte de acá porque no quiero hacer la voluntad de Dios. Y si soy un joven, hablo con mis padres o con las autoridades. ¿Saben qué? Yo ya no quiero venir aquí a la iglesia porque no quiero hacer la voluntad de Dios. Pero si mis papás me dicen, aún así tienes que ir a la iglesia, ok, apóstol, profeta, pastora, tómeme como invitado. Yo ya no soy un miembro activo de esta iglesia. Y nos evitamos de problemas. Así es. Así, tan simple. Para el que diga, es que yo ya no quiero venir, pero mis padres me hacen venir. Perfecto, está bien. Tienes que obedecer a tus padres al final del día. Amén. Y eso es tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Pero ya no quiero venir, sé honesto. No seas tibio, porque al final del día a Dios no le gusta a los que, ay sí, medio sí quiero, medio no quiero hacer la voluntad de Dios, o solo me gusta recibir la bendición de Dios, pero no me gusta el otro. Pero eso sí, tengámoslo muy claro, hermanos. Si le decimos a Dios que no, y que somos solo invitados dentro de esta iglesia, también nos abstengamos a las consecuencias. Así es. Consecuencias que no hemos recibido por misericordia de Dios.
Porque aunque nosotros somos tibios, Dios tiene la misericordia de no dejarnos a la intemperie del mundo. Porque es muy fácil olvidar lo feo que estuvo estando fuera de la voluntad de Dios, y esto es algo que pasa tanto dentro de la iglesia, hasta ahí, la hermana Carla probablemente sepa, hasta hay estudios psicológicos de cómo muchas veces nosotros terminamos romantizando el pasado, aun cuando el pasado fue terrible, aun cuando el pasado me rechazaron, me insultaron, me traicionaron, pero cuando pasan unos 2, 3 años y empezamos a recordar lo que según era bueno y nos olvidamos de lo malo. El ejemplo más claro, cuando una persona que, siendo honestos, cuando una persona carnalmente fue una persona mala, y en el funeral todos lo recuerdan como un santo, ni el Papa era tan santo, y era un hombre, digamos, era un varón que golpeaba a su esposa, que le era infiel, que no pagaba pensión alimenticia, que era esto y lo otro, pero nada más muere, y en el momento en el que le levantan los ángeles ya es santo, porque terminamos romantizando el pasado. Y podemos decir, bueno, sí me golpeaba, pero al menos me daba para la quincena. Bueno, es que sí, me golpeaba con la mano, no con el cinturón, que duele más. De nuevo, porque terminamos romantizando lo que era el pasado. Y Dios te dice, yo ya te traje una nueva vida, te di un nuevo nombre, ahora te estoy tratando de una manera diferente, porque te enfocas en regresar a tus heces. ¿Por qué quieres regresar a tu popó? Si de ahí te saqué, te limpié de ahí, pero yo me esfuerzo, no con lo que yo digo en la boca muchas veces, pero son mis acciones que demuestran que yo quiero regresar a lo anterior, desesperadamente. ¿Por qué desesperadamente? Porque reincido en el mismo pecado, reincido en mis mismas acciones, reincido en mis mismos comportamientos que eran del pasado. Es una forma entonces de decir que de alguna manera u otra, muchos de nosotros acá somos ateos, de manera práctica, por así decirlo. Que alguien ateo sabemos que es alguien que no cree en Dios, pero de manera práctica es alguien que con sus acciones demuestra que no cree en Dios. ¿Creemos en Dios? Actuemos acorde. Si no actuamos acorde, entonces somos ateos. No Mateo, porque no estamos cobrando impuestos, pero somos ateos. Porque mediante mis acciones, mediante mi tibieza, mediante el criticar a los demás, mediante el querer jalar a los demás al pecado, es lo que estoy demostrando delante de la presencia de Dios. Mediante mi falta de interés de venir a los servicios, mediante mi afán a diferentes cosas. Digo, es que no puedo venir a todos los servicios porque es mejor, y yo muchas veces eso se lo dije a mi mamá, es mejor que no vaya a que yo vaya con una cara de enojado. Pero precisamente el venir y ser constante, aunque mi carne no quiera, eventualmente va a quitar mi cara de enojado. Porque eventualmente Dios me va a estar demostrando por una de las dos formas, o me lo demuestra mediante sus lazos de amor, a enamorarme del propósito de Dios, o la parte más bonita, o mediante azote me demuestra que tengo que amar el propósito de Dios. Y el que no quiera, pues que no venga también. De verdad. ¿De qué sirve estar viniendo nada más a estar calentando el asiento? O quienes también, en dado caso, que no sean hijos o ya sean padres, yo solo voy porque mi esposa me dice, o yo solo voy porque mi esposo me dice. Bueno, habla con tu esposo y tu esposa y dile, no quiero, la verdad no quiero. Y prefiero desentenderme de ser el sacerdote o la ayuda idónea completamente. Porque de nuevo, estamos siendo solamente un ancla.
Y si mis hijos quieren hacer la voluntad de Dios, pero yo no quiero hacer la voluntad de Dios, entonces yo estoy arrastrando a mis hijos a la inmadurez y al pecado constantemente. ¿Y quién es el culpable de eso? Porque de nuevo, los hijos, vamos a poner el ejemplo de los varones, porque sabemos que tienen una de las responsabilidades más grandes dentro de la casa, que es ser cabeza y ser sacerdotes del hogar. Si el mismo sacerdote no quiere ministrar a su esposa y a sus hijos, entonces la esposa y los hijos quieren hacer la voluntad de Dios y van a estar caminando constantemente hacia hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, constantemente se van a topar con topes y con obstáculos llamados esposo o papá. Y lo mismo aplica para las mujeres. Así es. No es como que Dios no tiene favoritismo ni de ninguno ni de otro, pero sí muchas veces la palabra hace hincapié en el hombre por la posición que Dios nos ha dado, no porque seamos mayores a las mujeres. Simplemente son responsabilidades distintas que nos ha dado el Señor y que cada uno de nosotros tiene que dar cuentas. Joséito, despierta. Eso de nuevo lleva a que por más que yo quiera hacer la voluntad de Dios, si hay un estorbo constante, siempre voy a ser arrastrado a esa inmadurez. Entonces de nuevo, seamos honestos y seamos sinceros. Todos aquí estamos lo suficientemente grandes. El baño de varones está ocupado. Pues está el hermano Fred. Todos constantemente vamos a estar siendo bombardeados por ir a la inmadurez. Entonces seamos honestos. Todos aquí, claro, a excepción de los niños, tenemos uso de razón ya. Como dicen, póngase bien el pantalón y dígale a Dios sí o no. ¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? Es un chiste como para que no se enojen conmigo, pues. Sí o sí. ¿Y si sí? ¿Y si sí haces la voluntad de Dios? Punto número 2. El estancamiento. La metáfora que se utiliza en Sofonías del vino asentado describe a la perfección la comodidad apática. Cuando una persona entra en este estado, se vuelve espeso y estancado como ese vino descuidado. Prefiere quedarse en su zona de confort, tolerando el pecado y la decadencia a su alrededor, con tal de que no me afecte a mí o que no me afecten mis rutinas. Es la renuncia voluntaria al crecimiento o a la acción. Sí, que en la iglesia hagan todos los cambios que quieran, pero con que no me afecten mi rutina, todo está bien. Sí, se pueden hacer los estudios, pero que no interrumpan con lo que yo tengo que hacer, porque primero está mi trabajo, mis quehaceres, mi escuela o lo que sea, antes que la iglesia. En Hebreos 6, del 11 al 12 dice: nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan será realidad. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. En chapaneco está diciendo: no estés criticando al que quiera hacer la voluntad de Dios. En lugar de eso, pégate a ellos, para que también seas coheredero de lo que ellos también van a heredar por obedecer al Señor. En lugar de querer arrastrarlos a tu madurez, dile: hermano, ¿cómo le hiciste? Yo sigo batallando con el pecado. Que seamos honestos, todos aquí seguimos batallando con algún pecado. Yo sigo batallando con la murmuración, yo sigo batallando con mi orgullo. Ayúdame a poder cambiar esa actitud dentro de mi vida.
Dime cómo le hiciste. Porque hay maneras de salir del pecado. Y todos sabemos cómo salir del pecado. Pero el que no sale es porque no quiere. Y al final del día somos como la metáfora de cómo cocinar a las ranas. Estamos tan tranquilamente en la olla y no nos damos cuenta que estamos yendo a la muerte. ¿Por qué? Porque se encuentra cómodo y qué bonita está, qué rica se siente el agua bien calientita, ve. Y al que se sale le decimos, ¿por qué te sales si está bien a gusto acá? Pero el que sale de ahí se da cuenta que los que están dentro de la olla se van a morir. Y por eso les dice a los que están dentro de la olla, salgan de ahí porque se van a morir. Por eso nuestras autoridades nos dicen, salgan de ahí porque te vas a morir. Sal de lo que estás haciendo porque te va a llevar a la muerte. Y todos sabemos, ¿cuál es la paga del pecado? Muerte. Ahora si nos pusiéramos a reflexionar, ¿cómo hubiese sido si nosotros con estas mismas actitudes estuviésemos en el Antiguo Testamento? Aquí quedó Sodoma y Gomorra y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. ¿Por qué? O sea, los pecados de Sodoma y Gomorra, digamos que eran pecados escandalosos, porque eran muy propios de algo sexual. Pero pecado es pecado. Tanto peca el lujurioso como el mentiroso. Tanto peca el fornicador como el que murmura. Y al final sería lo mismo. Punto número 3. Ay, apenas son la 1. Penitas. El escepticismo práctico. Escepticismo, ESC. La parte que dice ni hará bien ni hará mal define lo que les comentaba anteriormente, lo que es el ateísmo práctico. Es posible que estas personas, o sea, que ustedes mismos, no estén negando la existencia de Dios con la boca, pero muchas veces vivimos como si Dios no existiera. La apatía nos lleva a creer que las acciones no tienen consecuencias reales a largo plazo, evidentemente, extinguiendo todo sentido de responsabilidad personal. Una persona apática dentro de la iglesia rara vez es alguien que causa divisiones o escándalos visibles, pero su peligro radica en esa neutralidad que vive dentro de la comodidad. Y ese es parte del problema muy importante dentro de la apatía, que a diferencia que de los otros pecados es algo que muchas veces no te das cuenta que la tienes. Cuando llegamos al punto en el que ya me da igual lo que pase en la vida de mis hermanos, es parte de la apatía. Pero la palabra nos dice que nosotros tenemos que ser una iglesia fuerte, que tenemos que preocuparnos los unos por los otros, que tenemos que amarnos. Pero siendo honestos, muy pocos aquí realmente nos amamos como Dios quiere que nos amemos entre nosotros. Así es. Muy pocos. Por no decir que casi nadie está dispuesto a dar la vida por su hermano. ¿De verdad? ¿O quién sí estaría dispuesto? Que levante la mano. ¿Quién sí estaría dispuesto a dar la vida por su hermano? Pero así literalmente. Así es, así lo hacemos todos los días. Si es así, para quienes hayan levantado la mano, entonces demuéstrenlo. Den la vida por sus hermanos. Y quienes no levantaron la mano,
Pongan sus barbas a remojar. Yo ya no tengo ni barba ni cabello, pero pongámonos a remojar, a reflexionar y a sentarnos todos los días y en la noche cuando hagamos nuestra oración. Después de terminar nuestra oración, hagamos dos cosas. Nos quedemos un momento en silencio, a ver si Dios también quiere hablarnos. Porque a veces confundimos la relación con Dios con que Dios me escucha, nada más me escucha. Yo oro, le clamo al Señor y Él me escucha y termina mi clamor, listo, vámonos a lo que sigue. Y ahora díganme, ¿en las relaciones humanas funciona así? Para quienes están casados, ¿solo funciona con que uno esté hablando, el otro escuche y ahí acabó? Claro que no. Tanto uno habla como el otro habla y ambos escuchan. Así también funciona con Dios. Y segundo punto que hagan en sus oraciones, todas las noches antes de dormir, pónganse a reflexionar, ¿qué hice mal? Lo que hizo mal el otro. ¿Qué hizo? Exactamente, no que hizo mal el otro. No es que el hermano me insultó, digamos que literalmente un hermano sí soltó un insulto verbalmente hacia mí. Ok, pero guardé mi corazón. Porque es lo que me corresponde a mí, es lo único que yo puedo controlar, por así decirlo. Lo único que yo puedo controlar es cómo yo reacciono hacia las cosas que los demás hacen hacia mí, no lo que los demás hacen. ¿Realmente guardé mi corazón en ese momento? ¿Realmente hice la voluntad de Dios? ¿Estoy amando a mis hermanos? Y no digo que es algo que va a ocurrir de la noche a la mañana, porque el amor no sale así. El amor es algo que se tiene que estar sembrando y regando constantemente y poner en práctica constantemente. Y Dios te va a poner ocasiones que van a ser difíciles para que tu amor a tus hermanos crezca. Así es. No, de nuevo, no es algo que Dios va a tronar los dedos y pum, ya amas a tus hermanos y ya todo es amor y paz. Y va a sonar la canción de Imagine de John Lennon, todos felices agarrados de la mano. No. Va a costar. Y en ese transcurso, en ese viaje de amarnos los unos a los otros, nos vamos a enojar muchas veces. Incluso nos vamos a poder llegar a pelear. Pero lo importante es que si yo sé que mi hermano tiene algo en mi contra, yo hablo con mi hermano. No espero a que él hable conmigo, porque el problema es él tiene algo en mi contra, él tiene que hablar conmigo. No, pero si yo sé que él tiene algo en mi contra, yo voy y hablo con él. Aunque el hermano, y esto pasa muy común, sabemos que un hermano tiene algo en nuestra contra, vamos, hablamos con ese hermano, y ese hermano, no hermano, yo no tengo nada en tu contra. Sí, no pasa nada, yo no tengo nada en tu contra, cuando es obvio. Y digamos que es verdad. Digamos que va un hermano, se acerca a alguno de ustedes y ustedes genuinamente no tienen nada en su contra. Aún así recíbanlo. No dañen el corazón de sus hermanos diciendo, no hermano, es que probablemente te lo imaginaste. Recíbanlo. No los está ofendiendo, los está bendiciendo. Así es. Así es. Pero nos ponemos rápido a la defensiva en todo momento. Joséito, despierta. Nos ponemos a la defensiva. Y cuando nos ponemos a la defensiva, no hay nada que nos pueda entrar. Este tipo de personas apáticas, cuando acude, porque sabemos que no acude siempre a los servicios de la iglesia, solo acude a las reuniones buscando qué puede recibir, no qué puede dar. Y el ejemplo más ejemploso que tenemos es la radio. No todos quieren participar en la radio, porque siempre hay una excusa para no estar pasando a la radio. Y más el tema, que yo sé que es algo que todos recorremos, yo incluido. Porque es más fácil ser el invitado, porque el invitado nada más presenta, sonríe y dice, sí, amén,
Sí, amén, hermano. Así es, hermano. Claro que sí, hermano. Tiene razón, hermano. Amén, hermano. Gracias por vernos, hermanos. Bendiciones a todos. Pero el que también es invitado, también le puede preguntar el tema. Hermano, ¿y qué pasa con los que no quieren hacer la voluntad de Dios? ¿Qué usted recomienda que le podamos decir a ellos? Porque, de nuevo, al final, muchas veces la radio llega, en lugar de ser una prédica entre dos, pareciese un confesionario del que está dando el tema. Y somos una radio, no un confesionario, hermanos. Porque nada más el tema está hable y 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 hable. Y se echa una hora hablando. Sí. Y eso que antes eran 2 horas la radio, ¿eh? Pero lo importante es que realmente construyamos esta relación fraternal entre nosotros, hermanos. No estemos buscando solamente qué me pueden dar los demás, qué puedo obtener yo de los hermanos, sino qué puedo dar yo a mis hermanos. ¿Cómo puedo yo aportar a la obra de Dios? Todos aquí tenemos diferentes talentos. ¿Por qué no todos lo ponemos a la disposición del Señor? Porque si así fuera, sería muy diferente la circunstancia. Todo, lo hablo así de todos. Yo creo que todos aquí somos conscientes de un don que nos ha dado el Señor. ¿Sí o no? Unos son, por ejemplo, los hermanos que son contadores son muy buenos en la administración, son muy buenos con los números. ¿Qué? ¿Cómo lo pongo al servicio de Dios? Hay hermanas que son muy buenas cocinando, bueno, lo pongo al servicio de Dios. Cuando hay algún servicio, algún movimiento, ¿saben qué? Pues, sí, yo soy bueno en la cocina, les puedo ayudar a cocinar. O si yo no hago el plato principal, por así decirlo, bueno, le ayudo a quien hace el plato principal. Le ayudo con las porciones, le digo, le doy este consejo. Oye, hermano, ¿sabes qué? A mí me funciona de esta manera, de la otra manera. Yo soy muy bueno, yo no sé en qué soy bueno. Sirve. Pasa sillas, pon las mesas, pregunta, puedo poner servilletas, vasos, tenedores, etcétera, pero todos somos buenos en algo. Por algo Dios nos ha llamado acá. Si nosotros no tuviésemos ni propósito ni dones, créanme, ni se hubiese molestado el Señor en que estuviésemos acá. De verdad. Lo mismo haría una piedra que nosotros, ocupar un espacio. Pero si estamos acá es por algo. Digo, mínimamente por algo estamos acá, y por algo a lo largo de los años Dios no ha permitido que nos hayamos ido. Por algo. Yo lo digo en primera mano. Por algo. ¿Quieren? Se están estirando. Ellos iban a decir que también. Sí. El hermano José quiere participar, por favor. Hermano, respecto a la apatía espiritual, aplica eso de que, por ejemplo, ya ven que muchas veces hay hermanos que están pasando por tribulaciones o pruebas, ¿verdad? Sí. Y cuando uno, por ejemplo, antes a mí en lo personal dijera que él está pasando, saber qué pecado habrá bajado, ¿no? Habrá Claro. hecho, ¿no? Y se iba uno por lo negativo. Y ahorita Dios puso la carga en mi corazón de orar por ciertas personas, ¿no? Porque veo que no cambian. Pero yo también tengo que empezar a cambiar por mí mismo, ¿verdad? No, pero cambiar en el punto de prueba, ¿no? Pues en ese sentido. Pero Dios, por ejemplo, cuando yo veo por ejemplo, yo quiero ver esa parte espiritual. Por ejemplo, ahorita de los hermanos que pasen pruebas, tribulaciones, aún de otras congregaciones, a mí se han acercado mucho a que yo ore por ellos, pero les digo, ¿cómo voy a hacerlo si no soy de esa casa, ¿no? Pero aún así, hasta me piden consejos y todo, y yo a mí eso le pido al Señor esa dirección, porque pues yo no soy testimonio todavía, ¿no? Pero en el caso de ciertas situaciones de tribulaciones y situaciones, primero he priorizado, a eso voy yo, a esa va la pregunta, priorizar primero los detalles en mi familia, ¿no? En mi hogar, en la familia de la casa.
y la familia de la congregación, la familia espiritual que tenemos acá, aunque seamos pocos, pero como la esencia, somos buenos, ¿no? Entonces, eso ha puesto a mí el Señor esa cara cuando sé que alguien tiene alguna tribulación que se nota, ¿verdad? O pruebas, y eso no lo tenía yo. Entonces, a como era yo antes de que me valía, eso es la apatía, ¿verdad? Sí. ¿Eso es? Sí, sí, sí. En su caso, por ejemplo, como sacerdote de su hogar, Sí. usted tiene que ocuparse primeramente en tener en orden su casa. En mi casa, exacto. Y de una vez está el orden. Mis hijos me obedecen, mi esposa es una ayuda idónea, yo soy un sacerdote que está sujeto a Cristo. De una vez que eso está en orden, entonces ya se enfoca en otras áreas de su vida. Porque al final del día todos tenemos que cambiar. Y también muchas veces un amigo en particular me pregunta muchas cosas que quizás yo aún no he sido perfeccionado en ello, pero sé que es lo bueno. Y le puedo decir, tienes que hacer esto o lo otro. Lo digo porque me está comentando que muchas veces se le han acercado que ore por otras personas, Sí. en cosas que aún probablemente usted todavía no ha cambiado. Y yo les digo que no soy testimonio para ellos. Y eso es parte también de ser honestos. Pero el segundo paso después de decir, ¿sabe que yo todavía a mí me cuesta esto? Es yo en la intimidad orar tanto por mí como por ellos. Y he decidido ahorita seguir al Señor, pero voy a empezar por mí mismo porque yo no puedo dar consejo ni vivir algo que no lo vivo, ¿verdad? Entonces, Exactamente. no puedo ser luz, pero tengo que empezar en mi casa. Así es. En esa parte estoy trabajando porque hay detallitos todavía, ¿verdad? Pero lo estoy poniendo en la mano del Señor, todo eso, pero no puedo ser testimonio hasta no empezar primero en mi casa. Amén. Gracias, hermano, gracias. Pero bueno, si me he pasado toda esta hora y cuarto diciendo cómo no debemos de ser, vamos a preguntarle a la hermana Majordás cómo se supone que debemos de ser. Si no tenemos que ser apáticos y todo lo que les he estado comentando que lleva a la apatía y a cómo nuestras mismas acciones demuestran que no creemos en Dios. Nosotros, va la pregunta, Majo, nosotros como iglesia, ¿cómo se supone que debemos de ser de acuerdo a la palabra? Pues primero deberíamos ser una familia y como familia debemos tener amor y deberíamos estar pendientes los unos de los otros, primero. Segundo. ¿No? Obedecer a Dios y las Sí. órdenes de las autoridades. Ante todo, pues estarlo respaldando también a ellos en amor. Ok. Hermano Alfredo. Sabemos que Pablo escribió un montón de cartas, ¿no? Es casi dueño de casi todo el Nuevo Testamento, hay un montón de cartas paulinas. Cuando le habla a Timoteo, le dice que la iglesia es ¿qué cosa de la verdad? Columna. ¿Y? Bueno. Ajá. Columna y baluarte, la verdad. Exactamente, sí tiene una ayuda idónea, yo lo escuché que le dijo. Pero sí. Se lo dijo. Bien, por eso, hermano, es. Dice 1 Timoteo 3:15, para que si tardo, Pablo hablándole a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, en el Jordán, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Y para eso vamos a preguntarle, ¿quién falta? A la hermana Luz. La hermana Luz, ¿quién faltará? ¿Qué es la verdad? Si la iglesia debe ser pilarte y baluarte de la verdad, pues ¿qué es la verdad? Cristo, totalmente el fundamento es Él.
Amén. De la verdad que es Cristo. Y que Cristo nos ha escogido, que resucitó de los muertos, que nos ha llamado a una vida eterna, que somos hijos de Dios, coherederos de todo lo que tiene Dios preparado para nosotros, que tenemos que reclamar los montes de autoridad, que tenemos que hacer el propósito que tiene Dios para nuestras vidas. Todo eso es la verdad. Y algo muy importante, no me acuerdo si fue usted, hermana, con quien hablé de ese tema en la radio, que era el ser el pilar y baluarte de la verdad. Y la palabra pilar precisamente es muy interesante porque este tipo de pilar o columnas no solo sirven para sostener claramente la verdad que es Cristo, sostiene la iglesia, pero también en la antigüedad sabemos que Pablo lo escribió conforme a las cosas que él conocía en ese entonces. Los pilares se utilizaban para sostener decretos y leyes a la vista de todos. Si cada uno de nosotros somos un pilar dentro de la iglesia, ¿qué estamos anunciando nosotros? ¿Qué tenemos pegado aquí para que los demás puedan ver? ¿Tenemos pegados a Cristo? ¿Estamos anunciando la verdad de Dios? ¿El evangelio del reino? ¿O estamos predicando amargura? ¿O estamos predicando indiferencia, enojo, ira, rebeldía? ¿Qué estamos realmente predicando nosotros? Con nuestras acciones, no con lo que decimos. Porque de lengua, yo no, pero muchos aquí se comen un taco. Es que a mí no me gusta de lengua. Porque es muy fácil hablar y es muy fácil poner medidas a los demás que yo no estoy dispuesto a llevar. Así es. Decía una canción que qué fácil es ser moralista, pero qué difícil es tener moral. Y muchas veces así pasa con nosotros. Es muy fácil exigirle a mis hermanos que lleven una vida santa, pero es muy difícil que yo la lleve. Y es muy fácil señalarlo. Pero la iglesia que escribe Pablo es una iglesia que tiene puesta la verdad hacia los demás, que lleva a Cristo puesto en todo momento, y que es un baluarte, o sea, es una fortaleza que protege la verdad de Cristo. ¿De qué vamos a proteger la verdad? Del mundo. Claramente, porque el mundo constantemente nos ataca con valores que van en contra de lo que nosotros se supone que tenemos que tener. Todos esos valores cristianos del reino que nosotros tenemos que profesar en todo momento. Tan sencillo como en las cosas que nosotros consumimos. Volvemos a lo mismo. No tenemos que decir literalmente con nuestras bocas que, por poner un ejemplo, que estoy a favor del aborto. Sabemos que es algo que no es bíblico primeramente. Pero ¿qué me muestran mis acciones? Con lo que escucho y con lo que consumo. No tengo que decir de boca que me tengo que guardar hasta el matrimonio, por así decirlo. Que escucho y que consumo. Porque eso es lo que ven los demás al final del día. Y muchas veces nosotros terminamos siendo: Joseito, te estoy llamando ya varias veces. Despierta. Entonces tenemos que ser, la palabra es, tenemos que ser diligentes, así también coherentes, evidentemente con lo que decimos y lo que hacemos, pero tenemos que ser diligentes en buscar la verdad de Cristo. Y tenemos que ser diligentes en realmente ser testimonio hacia los demás. Para los que vienen los miércoles, saben que Dios, el siguiente paso, por así decirlo, de Dios, uno de los siguientes pasos de Dios para el propósito no solo de aquí, sino de EMI en general, es ensanchar, ¿qué?
estacas. ¿Qué quiere decir eso? Crecimiento. Dios nos está llamando a crecer. Pero ¿cómo vamos a crecer si los poquitos, para así decirlo, que estamos aquí, no tenemos una identidad bien establecida dentro del reino de Dios y de los propósitos de Dios? Porque va a venir gente, y yo ya sé que se ha estado diciendo durante un buen rato ya que va a venir gente, que va a venir gente, y muchas veces hemos dicho, pues qué gente, no veo que nadie más venga, pero es por así decirlo, Dios nos está advirtiendo, va a venir más gente, y qué van a ver dentro de nosotros, porque eso va a influir en que el propósito de Dios realmente se haga en nuestras vidas. También recibimos una palabra de parte de Dios mediante el apóstol David, que recibimos, que nos lo puso Gibram una vez. ¿Se acuerdan? Sí. Era una palabra importantísima dentro de acá. Sí. ¿Quién se acuerda? Porque era vuelvo a hacer hincapié, era una palabra que literalmente nos estaba diciendo por qué somos tan pocos, por qué no crecemos, por qué según Dios dice que tiene grandes propósitos para nuestras vidas y no vemos nada. Y esa palabra respondía a eso. ¿Quién se acuerda de esa palabra? Y el gran problema que tenemos también. Ni siquiera nos importa qué palabra se dio para esta casa. Ni nos acordamos. Sí, y yo sé que la pastora Laura, que la profeta Luz y que el apóstol Adolfo lo saben, porque son autoridades dentro de esta casa y evidentemente están interesados en lo que sucede dentro de esta casa. Pero todos nosotros, demás como hermanos, ¿nos interesa? Y si no nos interesa qué sucede en esta casa, bueno, pues si quieren vayan a otra iglesia donde se hable más relax. O donde esté más grande o lo que sea. Pero si realmente nos interesa qué está sucediendo acá, bueno, entonces, ¿cuál fue esa palabra que nos dio el Señor? En donde claramente decía que esta casa iba a dar una semilla de calidad, no la cantidad. Era una semilla de calidad. Y que de aquí iban a salir consejeros para gente que está en puestos de autoridad. Amén, amén. Y es importante, aquí Dios nos está diciendo, aquí vas, que Dios lo puede hacer en su soberanía, ¿verdad? Pero aquí nos está diciendo, aquí va a salir, por poner un ejemplo, un gobernador. Dios está diciendo, de aquí va a salir alguien que va a aconsejar a ese gobernador. De aquí va a salir alguien que va a ser como un Daniel, que va a ser como un Nehemías, como un Esdras. Ellos no eran los reyes de Persia, pero estaban en puestos de autoridad y aconsejaban al rey, a los reyes que estaban en ese momento, tanto de Babilonia como Persia respectivamente. Y mediante sus vidas Dios los utilizó para traer una restauración del pueblo de Dios y una redención de los pecados que habían hecho sus antepasados, que los llevó al exilio. Y eso quiere el Señor de nosotros. Amén. ¿Qué clase de consejo le vamos a dar a los que, si Dios nos pone como consejeros a personas de autoridad? ¿Qué consejo le vamos a dar? Que me aumente la quincena. ¿No? Esa es parte de la palabra y parte importante. Y si a esa palabra que nos dieron en su momento, que no somos muchos, pero los que estamos somos hijos de Dios de calidad, y ahora la palabra que estamos recibiendo de ensancha tus estacas porque más gente va a venir, eso quiere decir que nosotros ya debemos de ser de calidad para los que van a venir después, para que ellos vean que hay algo diferente que Dios puede hacer en nuestras vidas. Amén. Que no vean que somos los mismos hermanos en las mismas pruebas durante muchos años sin ningún cambio. Porque no, la palabra de Dios no miente.
Se supone que la palabra de Dios es efectiva, entonces tiene que hacer un efecto en nosotros. Si somos o decimos ser hijos de Dios, tiene que tener un cambio en nuestras vidas. Sí, Señor. Entonces, para terminar, creo yo que es importante que nos pongamos a reflexionar qué es lo que estamos haciendo nosotros activamente para cumplir el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que Dios tiene que hacer? Dios es un Dios fiel. Amén. Si en su momento Dios no nos quiere decir cuál es el propósito que Dios tiene en específico para nosotros, sí nos va a dar una dirección de a dónde tenemos que ir. Porque hay veces en las que Dios también dice, espera. Y puede que ahorita no tengas que conocer el propósito de Dios, porque si te lo dice, te sales probablemente. Uh-huh. Pero sí te va a decir que tienes que hacer ahorita. Y aunque no te lo diga audiblemente y directamente a ti, hay un libro con muchos libros dentro, con muchas cartas dentro, que te cuenta qué tienes que hacer. Que te cuenta la vida de personas que pasaron por circunstancias iguales o similares a las tuyas y que hicieron y decidieron hacer tanto lo bueno como lo malo, y ambos tuvieron sus consecuencias. Pero si yo no me encargo de leer la palabra, no sé qué tengo que hacer, no sé cómo actuar, no sé las consecuencias de mis acciones, y no me importa lo que suceda en la vida de mis hermanos, con que a mí no me estén molestando. Entonces, una reflexión también a que nos interesemos en las cosas y en las actividades dentro de la iglesia, en asistir a las actividades dentro de la iglesia, porque de nuevo, no le estamos haciendo el favor a las autoridades, no le estamos haciendo el favor a Dios, realmente nos estamos haciendo un favor a nosotros mismos. Y hay gente que está preocupada en que realmente cambiemos y tengamos un mejor estilo de vida conforme al reino de Dios. De hecho, así se llama el ministerio del apóstol Vincent, ¿no? Un estilo de vida del reino se llama. Entonces, eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y también no nos molestemos cuando haya un hermano que quiera que tengamos una buena vida delante de la presencia de Dios. Palabras más coloquiales, no nos molestemos cuando nos llaman la atención. Porque de verdad, y yo me imagino que las autoridades no nos llaman la atención porque les encante ver nuestras caras de enojados. ¿Qué sentido tiene eso? Lo hacen porque evidentemente Dios si no lo hacen, Dios se los demanda a ellos. Y ahora, ellos nos llaman la atención a nosotros, y si nosotros reincidimos en nuestro pecado, pues ahora Dios también nos lo va a demandar a nosotros. Así es. ¿En qué estamos haciendo? Joseito, levántate por favor, ya casi voy a terminar. Atento. Hermanos, seamos diligentes en hacer la voluntad de Dios. Que se demuestre y pongamos en práctica el amor de Cristo dentro de esta iglesia. Que las demás personas que vayan a venir, que vengan por el testimonio que ven en nuestras vidas. Que a pesar de todo, que a pesar de lo que yo pasé en mi infancia, que a pesar de cómo me crié, que a pesar de que yo tenía ese desgano y esa apatía de hacer la voluntad de Dios, pues que se vea. Pero hermanos, como también les comenté, al final del día no importa que yo les esté predicando esto. Si ustedes no quieren traer un cambio a sus vidas mediante el poder de Dios, no importa. Entonces, seamos radicales. Si sí, sí. Si no, pues no. Y no estorbemos. Y no nos quejemos cuando Dios haga la voluntad en alguno de nuestros hermanos. Y como también luego les digo, todos lo escucharon, todos anotaron, ahora todos son deudores de la palabra de Dios. Así es. Nadie puede decir qué es lo que no o sí tenían que hacer. Amén. Póngase de pie. Y si le va a dar esa ofrenda al Señor, que sea fuerte. Gloria a Dios. Gracias.
Gracias a Dios.